Bien, ahora viene la parte más difícil que es presentarse, porque no sé muy bien qué voy a decir, pero bueno, yo me llamo Miguel, aunque no todo el mundo me llame así, y soy estudiante de medicina en la Universidad de Granada. Ahora este curso que entra, empiezo el último curso aquí, lo voy a hacer en Almería. El vídeo que vamos a ver, bueno, que lo vaya a ver vosotros, y que seguramente vea yo, en un futuro habla sobre la hipertensión secundaria desde el punto de vista de un internista. Es decir, vamos a tratar por encimilla, tampoco yo soy médico, vamos a tratar por encimilla lo que es el diagnóstico diferencial de la hipertensión secundaria en medicina interna. Lo que es la información o las fuentes que yo uso para hacer el vídeo, porque yo no soy médico, es un libro que tengo yo que se llama así, Diagnóstico Diferencial en Medicina Interna, de Javier Lasso, la verdad, que me gusta bastante y bueno, espero que esto os guste. No sé si hablo en plural porque no sé si esto lo verá alguien, pero bueno, que lo quiera ver, bienvenido a él. Como es un vídeo de diagnóstico diferencial, yo no voy a ponerme a explicar patología, no voy a ponerme a explicar lo que es la hipertensión, los factores de riesgo de la hipertensión, los valores de la hipertensión. O sea, yo no voy a hablar ningún tipo de valor de hipertensión porque yo directamente empecé la carrera con unos valores y ahora hay otros. O sea, cuando me tenga que referir a algún tipo de hipertensión concreta, pues lo haré de forma cualitativa, pues si es moderada, si es leve, si es grave, si es tontorrona, más que decir, pues, más de 130 la sistólica, más, o sea, yo ahí no me voy a meter. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y esto es lo importante. Nosotros vamos a trabajar lo que es el tema de hoy en este esquema. Este esquema nos vaya acompañando durante toda la presentación y además le he metido como una fantasía e intento meterle fantasía para que parezca el PowerPoint un Prezi o un Prezi o como lo quieras decir. Yo digo Prezi, que soy de Almería. Así que este va a ser el esquema que vamos a llevar todo el rato. Vamos a partir de un paciente que tiene hipertensión, obviamente, porque estamos en esta patología. Y lo primero que nosotros nos tenemos que plantear es, bueno, este paciente, ¿puedo descubrir yo si esta hipertensión tiene algún tipo de causa secundaria? ¿O lo meto directamente al cajón de hipertensión esencial, que son más o menos el 90-95% de pacientes con hipertensión? Así que nuestra primera reflexión tiene que ser, ¿hay indicios de hipertensión secundaria? Y dentro de un momentillo pues veremos cuáles son. Una vez que nosotros ya, obviamente, tenemos indicios de que esa hipertensión es secundaria, porque si no el vídeo se acabaría justamente aquí, pues cuando nosotros ya planteamos un diagnóstico diferencial. Ese diagnóstico diferencial, ¿cómo lo planteamos? Yo lo he estructurado de la siguiente forma, basándome obviamente en el libro que tomo como referencia, porque la veo más didáctica, que es, por un lado, a la izquierda, en el blister este de pastillas o de comprimidos, cosas X que el paciente puede tomar, legales o no. Y por otro lado, decir, abajo y a la derecha, patología. Yo lo veo más didáctico de esta forma, porque además en las prácticas yo me he acostumbrado a marcar mucho lo que es cosas X que toma el paciente y patología a la hora de hacer la historia. Total, que partimos de una hipertensión, me planteo que es secundaria y empiezo mi diagnóstico diferencial con ciertas sustancias que ahora veremos y después con ciertas patologías. Dentro de las patologías yo no voy a hablar de todas y realmente el vídeo yo no voy a hablar mucho de ciertas sustancias porque para eso si queremos cogemos un libro de farmacología, tampoco me voy a poner, ¿sabes? Yo me voy a dedicar dentro de todas las patologías probables que nos pueden dar la hipertensión a comentar las tres más frecuentes. O sea, a desarrollar las tres más frecuentes. Comentaré otras más frecuentes, pero yo no profundizaré del mismo modo que vamos a profundizar en las tres más frecuentes. Por tanto, las que son poco probables directamente yo solo las voy a mencionar como quizás esta. Y yo diría que eso ya es la dinámica que vamos a seguir. Partimos de la hipertensión, nos planteamos si es secundaria, empezamos con los fármacos, después seguimos con las patologías y nos vamos a adentrar en tres, que son la hipertensión secundaria de origen vasculorenal, dos riñones aquí de foto, hipertensión secundaria, por otro lado, de origen mineralcorticoide, por eso tenemos aquí me estoy riendo ya porque viene esto, las suprarrenales, y por último vamos a adentrarnos en lo que es el diagnóstico en el planteamiento del diagnóstico diferencial en un feocromocitoma. ¿Por qué está la foto de esta chiquilla aquí? He perdido el ratón. Pues porque no tengo ningún tipo de imagen. O sea, yo no. Tú me dices, pon la foto de un feocromocitoma, yo no sé qué poner. Como no te ponga una masa de tumor a la hipo, no sé qué ponerte. Así que directamente he puesto a patito feo
no por nada, sino porque como es feo, pues feo de feocromocitoma y así, pues nos acordamos un poquillo. Y ya está, y básicamente ese va a ser el planteamiento del vídeo. Así que vamos a adentrarnos ya en lo que es la sospecha de una hipertensión secundaria. Tengo un paciente, hipertensión, y ahora yo busco caminos, busco cosas realmente raras. Todo esto no hay que memorizarlo. O sea, porque son elementos que a nosotros nos va a llamar la atención. O sea, ya tengo un paciente que a lo mejor es joven, tiene 20, tiene 15, tiene 20, 30, no sé, edades que quizás no encontramos una incidencia de hipertensión tan elevada como en otras edades. O sea, gente joven o hipertensiones que no responden bien al tratamiento, son resistentes, son refractarias, no controlo con 3 fármacos, no controlo con 4 fármacos, o sea, que a mí me hacen pensar que aquí puede haber algo tras la hipertensión. Por otro lado, son hipertensiones que me dan manifestaciones físicas intensas, o sea, son hipertensiones chungas, o pueden ser chungas, porque a lo mejor me viene un muchacho de 28 años que con una hipertensión y que tiene una retinopatía grado 3 de 4, por ejemplo. O sea, hay manifestaciones de una hipertensión bastante intensa. O directamente esa hipertensión le debuta al paciente con una hipertensión moderada, una hipertensión grave de repente. Así que como veis son como ciertos elementos de perogrullo, como de sentido común, que nos tienen que orientar hacia una hipertensión secundaria. El último indicio que nos queda por comentar es que el paciente tenga, además de su hipertensión, algún tipo de manifestación física que a mí me haga pensar que, ojo, a lo mejor tengo aquí otra patología. Por ejemplo, un Cushing. Y por eso he puesto aquí a los gemelos estos de Alicia en el País de la Maravilla. En plan, una persona con un Cushing y digo, pues a lo mejor tengo hipertensión coqueta que me tiene el paciente es porque tengo un Cushing tontorrón total. Que hay que tener siempre presente estas 5 caminillos cuando nos encontramos ante una hipertensión. Si el paciente, por lo que sea, no tiene ninguna de estas, no sospecho ninguna patología, no sospecho, o sea, una hipertensión que debuta leve o moderada, pero yo lo controlo perfectamente con fármacos, pues yo ya lo meteré en el cajón hipertensión esencial y ya se lo comerá quien se lo tenga que comer, la verdad, creo yo. Así que ya nos encontramos en el momento pues, de diagnóstico diferencial. Y es de lo que vamos a hablar, de diagnóstico diferencial. Entonces nos vamos para la izquierda porque vamos a hablar de químicos. Dentro de los químicos, yo lo llamo químicos, le voy a haber puesto drogas, pero bueno, lo llamo químicos porque son químicos prácticamente. Obviamente, fármacos. Yo no voy a ponerme aquí a hablar de los fármacos que te pueden provocar una hipertensión secundaria porque podemos estar hablando aquí la tira de tiempo, porque podemos encontrar anticonceptivos orales, antidepresivos tricíclicos, la clorpromacina, los AINES, una avanzada. Del mismo modo, pues drogas, que si cocaína, que si anfetaminas, que si nicotina, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y por último, sustancias de herbolario. Lo de las sustancias de herbolario yo lo incluyo siempre, pero en plan explícitamente. Porque normalmente yo, en la poca experiencia que tengo haciendo historias clínicas, tienes que reinterrogar muchas veces al paciente, 2 veces o 3 veces, para que caiga que la hierba que se toma del Himalaya, que se le ha recomendado su vecino, el místico, para el dolor de gota, le tiene algo que ver con la hipertensión. O sea, la gente no cae, bien de esta noblita, la gente no cae en que lo que te puedas comprar de un herbolario puede ser medicina. Así que hay que reinterrogar bastante lo que son los químicos. Pero bueno, químicos, que esto se interroga por la historia o cuando historia todo el paciente. Así que tenemos a un paciente con hipertensión, yo ya deduzco que es secundaria, empiezo mi diagnóstico diferencial, pues, empiezo mi historia clínica realmente con preguntas químicos. Y realmente ahora es cuando nos adentramos en lo que son las patologías más frecuentes dentro de este diagnóstico diferencial. Las menos probables yo pues las voy a mencionar, pero no las voy a desarrollar porque aquí encontramos desde acromegalia hasta tumores liberadores de renina como el tumor de Wilms, síndrome de hiperviscosidad, efectos secundarios de litotricia, saturnismos, hipertensión neurológica. O sea, no podemos encontrar una fantasía de diagnósticos que yo la verdad ahí no me voy a meter. Yo voy a meterme en los más
probable. Dentro de los más probables, como vemos 4 casillas, el básculo renal, el mineralocorticoide y el ferocomocitoma, voy a empezar por comentar otros, porque son también frecuentes, pero no los voy a desarrollar. Entonces nos los quitamos ya de en medio y nos podemos dedicar bien a los otros 3. En otros encontramos como 3 categorías. Sería la hipertensión en el contexto de un embarazo, que ya tendríamos que contextualizar en esa esfera. Nos podríamos encontrar una hipertensión a causa de una coartación de la aorta, que tenemos un paciente con un perfil más joven quizá. O por último, la hipertensión a causa de la tiroides, ya sea por un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, un hiperparatiroidismo. Así que la tiroides me queda un poquito en blanco. Así que la tiroides puede ser un buen sitio donde pensar. Después podemos tener algún déficit vitamínico como el de vitamina D. Se ha visto que también se relaciona sobre todo en gente joven con hipertensión, pero bueno, son otros. Nosotros de lo que nos vamos a ocupar y lo que realmente va al vídeo, no sé cuánto llevaré ya, pero bueno, de lo que realmente va al vídeo es de esto, es de origen vasculorenal, origen mineralocorticoide y feocromocitoma. Y por tanto nos vamos al primero de ellos. El diseño de las diapositivas he intentado que siga siempre esta coherencia. Arriba tenemos el título en verde de lo que estamos viendo. Debajo, que en mi opinión es lo más importante, tenemos todos los indicios en la historia o en el fenotipo del paciente. Es decir, todos los indicios que a mí me dicen quién es mi paciente y por eso yo pueden sugerirme seguir este camino de la hipertensión vasculorenal o de la que sea. Ciertos indicios que a mí me hagan decantarme por un feocromocitoma o por un hiperaldosteronismo primario, por ejemplo. Y ya debajo, una vez que ya sacamos una llave, porque tengo un paciente que este es mi paciente, y yo ya inicio mi proceso diagnóstico. Pues siempre tiene un paso primero y después ya ciertos caminillos según lo que me interese. Bien. Yo he intentado agrupar todas las características que a mí me sugieren que mi paciente puede tener la patología de arriba en verde. La he intentado agrupar como en categorías porque así, por lo menos a mí, me ha sido más fácil aprendérmelo. Espero que a vosotros también. Así que empezamos por el fenotipo, claro. ¿Qué fenotipo de paciente es el que a mí me tiene que hacer pensar en una hipertensión secundaria de origen vasculorenal? Pues eminentemente un hombre de más de 55 años, obeso, con factores de riesgo cardiovasculares, porque a lo mejor estoy teniendo algún tipo de lesión en la arteria renal o alrededor de la arteria renal a causa de esos factores de riesgo cardiovasculares. O sea, que este tipo de pacientes lo tenemos que tener ya grabado aquí. La verdad es que no son pocos sobre todo los adultos varones de más de 50 años obesos que desarrollan una hipertensión con factores que fuman. O sea, no son pocos, así que esto siempre yo diría que hay que barajarlo. No obstante, en detrimento de este fenotipo de paciente tenemos el varón joven, menor de 35 años, sin antecedentes de hipertensión en su familia y sin obesidad. O sea, que realmente todo lo contrario. Tenemos que estar un poquito al loro con ese tipo de fenotipo. Por otro lado, tenemos lo que yo llamo los empeoramientos, que son 3. Es decir, que yo tengo un paciente con hipertensión normal y corriente y que de repente, pum, me brota. O pum, se me descontrola la hipertensión. Entonces yo tengo que sospechar, digo, a lo mejor que está pasando algo, ¿eh? O a lo mejor que este paciente tiene otra cosa. Otro empeoramiento es que yo al paciente le doy IECAS y al darle IECAS se produce un deterioro muy significativo de la función renal. Yo diría que esto es de los indicios más importantes de una hipertensión vasculorenal que podemos encontrar en esta diapositiva. Es decir, IECA igual fallo renal. ¿Por qué? Porque vamos a tirar abajo todos esos mecanismos compensatorios del riñón. Por último, tendríamos el empeoramiento de una hipertensión grave que camina hacia algún tipo de afectación cardiopulmonar. Pues te hace un edema agudo de pulmón, te hace una insuficiencia cardíaca y además ello en un contexto de un deterioro de la función renal. Como vemos, el riñón siempre está presente un poquillo en estas circunstancias de empeoramiento. Por último, la verdad que lo veo lo más lógico, lo más fácil, son ciertos signos tangibles de una exploración que a mí me hacen pensar que tengo este tipo de hipertensión, como es un soplo sistólico periumbilical o una asimetría en las siluetas renales mayor de 1,5 centímetros. O sea, son cosas.
Eso son circunstancias tangibles que yo veo y digo, bueno, son signos, me hacen pensar. Además, traen un contexto de una hipertensión, una persona joven o no joven, o mayor con factores de riesgo cardiovasculares o como sea. Entonces, todos estos indicios, a mí como médico, en este caso, en este vídeo, yo finjo que soy internista, a mí me hacen pensar que a lo mejor tengo una hipertensión vasculorenal. ¿Qué es lo primero que yo voy a solicitar? O sea, ¿cómo voy a estudiar yo si mi paciente tiene o no esa hipertensión vascular? Pues yo lo voy a investigar con una prueba de imagen. La prueba de imagen que yo pida no está específicamente determinada. Es decir, yo puedo pedir tanto una ecodoppler, puedo pedir una angio-TC, puedo pedir una angioresonancia, puedo pedir muchas pruebas. No obstante, ya dependerá de las circunstancias concretas de mi hospital. Si mi hospital pues, tiene mucha lista de espera para una o está más accesible otra, pues yo me decantaré por una o por otra. No obstante, se suele preferir la ecodoppler si el riñón está tocadillo. O sea, es decir, si el riñón tiene un filtrado glomerular de en torno a 30 mililitros minuto en 24 horas, la verdad es que se suele preferir la ecodoppler frente a la angio-TC y a la angioresonancia. Más allá de eso, la verdad es que tenemos que saber, yo creo que ya sabemos el médico que sea, no solo el internista, que para lo que es etiología arteriosclerótica, tanto la angio-TC como la angioresonancia va bastante bien. Tiene un 90% de sensibilidad y un 90% de especificidad, o sea, va bastante bien. No obstante, para el diagnóstico de las porciones de la arteria renal que queden dentro de lo que es el propio riñón, la sensibilidad ya baja al 30% si llega. Por tanto, hay una serie de patologías que concretamente se localizan en esta porción del vaso, que son aquellas en las que encontramos displasias fibromusculares que con estas pruebas no se podrían diagnosticar. Por tanto, hay que tener cuidado. ¿Eso significa que la ecodoppler es una fantasía? Pues no una fantasía, porque como sabemos es una prueba explorador dependiente y por tanto el resultado positivo siempre va a tener mayor validez diagnóstica que uno negativo, pero bueno, tenemos que barajarlo. Una vez que yo ya tengo pues mi prueba de imagen hecha, ya está informada, ya me la he leído, ya la he comprendido, ya me planteo lo que tengo que hacer, pues enfrento lo que le va a pasar a mi paciente, qué opciones terapéuticas tiene. En el caso en el que una de esas opciones terapéuticas sea una cirugía, mi siguiente paso sería pedirle una determinación de renina en vena renal. Realmente no es directamente renina en vena renal, sino que es como un cociente de la renina en la vena renal y la renina en la vena cava. Porque normalmente la relación entre una y otra es en torno a 1,24 más o menos. Entonces, ¿por qué pido yo esto? Porque si yo tengo un riñón afecto, cuando son los dos riñones esto funciona menos, como veremos ahora, si yo tengo un riñón afecto, mi riñón, para intentar autocompensar lo que está pasando, va a liberar mucha renina. Y esa renina, por retroalimentación negativa, me va a bajar la secreción de renina del riñón sano. Por tanto, yo determino la renina en estos cocientes en ambos riñones y si la diferencia entre ellos es más de 1,5 veces, es decir, secreto 1,5 veces más renina en un riñón que en otro, en ese caso habrá una indicación quirúrgica del 90% de los pacientes. Por tanto, puede ser interesante conocerlo, pero únicamente lo haremos si nos planteamos una cirugía. No en todos los casos nos podemos imaginar que merece la pena una cirugía, pero yo ahí no me voy a meter. Y eso en relación con mi hipertensión secundaria, que en el diagnóstico diferencial yo ya he sospechado por los indicios que hemos hablado, paciente con factores de riesgo cardiovasculares, el paciente joven, el paciente joven sin antecedentes, el paciente con el soplo periumbilical, el paciente que tiene esa asimetría que hemos comentado, el paciente que empeora de repente. O sea, ese paciente a mí me hace pensar en una etiología vasculorenal. No obstante, yo puedo tener otro tipo de paciente, que es el que vamos a ver ahora, que es un paciente con una hipertensión mineralcorticoide, secundaria mineralcorticoide. Aquí tenemos más elementos que nos pueden hacer pensar en esta que en el caso anterior. Yo lo he intentado más o menos ordenar de esta forma y se quedan pues 3. Se quedan 3. Aquí 4 y aquí 3. No, aquí 3 también, ¿no? 1, 2 y 3. Sí, aquí 3. O sea, se quedan 4 bloques de 3, que la verdad es que a mí eso me da como más chill para aprenderme las cosas. Bien, si venimos de una hipertensión, vamos a pensar, si venimos de una hipertensión vasculorenal, la patología ciertamente orgánica, los indicios de antes tenían un poco que ver con esa patología orgánica.
si tengo un soplo, si tengo factores de riesgo cardiovasculares, si le doy ECA y el riñón cae. Pues aquí realmente vamos a tener, o podremos tener, que eso habrá que verlo, una disfunción mineralocorticoide. Por tanto, ciertos elementos metabólicos van a estar alterados. Y yo empezaría por ahí a pensar, porque ya sabemos que la aldosterona acaba en Na. Y si acaba en Na es porque absorbe Na. O sea, la aldosterona absorbe sodio y secreta potasio. Eso quiere decir que yo voy a tener niveles bajos de potasio en sangre, voy a tener hipokaliemia. Así como hipomagnesemia y por último alcalosis metabólica. Son las tres alteraciones metabólicas que a mí me sugieren o me podrían sugerir, porque después tú estás en tu día a día y esto se te pasa, que puedes tener una afectación mineralocorticoide. Además de ciertos índices metabólicos, yo puedo encontrarme ciertas hipertensiones en contextos muy concretos que me puedan sugerir, oye, a lo mejor tengo aquí yo una afectación mineralocorticoide. ¿Cuáles son? Pues la hipertensión con un SAO, la hipertensión con una EPOC o la hipertensión en un paciente con un incidentalomas suprarrenal. Esos índices me tienen que sugerir, oye, a lo mejor pasa algo. El siguiente clúster o el siguiente grupo que yo he reunido son los de las disfunciones de la corteza suprarrenal, es decir, hipercorticismo, es decir, hiperandrogenismo por algún tipo de alteración en la 11-beta hidroxilasa, por otro lado, un hipogonadismo en mujeres con un pseudohermafroditismo en hombres por una 17-alfa hidroxilasa, o sea, disfunción cortical, o sea, pasa algo. De esta corteza, esta tontorrona me puede estar haciendo una hipertensión un poco coqueta. Y por último, ya hemos visto pues indicios metabólicos, indicios de la propia hipertensión en el contexto, indicios de la disfunción en la corteza suprarrenal y por último, pues tenemos otros, que yo no sabía poner el nombre. Que dentro de otros tenemos pues, una hipertensión que responde muy bien a espironolactona o eplerenona, que eso es bastante sugerente, una hipertensión en un paciente joven, es decir, en un niño o en un adulto joven, sobre todo en mujeres. Mujeres jóvenes y niños también pueden estar en el contexto de una secundaria mineralocorticoide. Y por último, tendríamos desde mi punto de vista, un cachondeo, porque sería una hipotensión ortoestática no compensada con taquicardia. Evaluar que no se ha compensado con taquicardia puede ser difícil, porque, bueno, el paciente se ha levantado, le ha dado la hipotensión y, bueno, no se ha compensado y se ha caído. Pero a no ser que yo le ponga algún tipo de medición, a mí nadie me asegura que se ha caído porque no se ha compensado esa hipotensión, pero bueno, yo no me meto. Se considera como tal y se considera como tal. Una vez que tengo yo ya este tipo de paciente, con una EPOC, con un SAOS, con lo que sea, sé que hay mucho, con el potasio bajo, yo digo, vale, puedo tener aquí algún tipo de afectación mineralocorticoide, vamos a estudiarlo. En el caso anterior, lo primero que yo solicitaba era una prueba de imagen. En este caso no. En este caso lo primero que yo solicito es una prueba de función. Y concretamente vamos a solicitar la aldosterona y la ARP, que es la actividad de la renina en plasma. Y vamos a hacer un cociente. ¿No tenemos que saber los números de memoria? No, porque la verdad yo veo un poco absurdo saberte que la aldosterona, por ejemplo, tiene unos valores en sangre normalmente menores a X nanogramos y circunstancias patológicas a no sé cuántos nanos. O sea, lo veo un poco absurdo. Lo que sí tenemos que saber no es la relación normal entre los valores de la aldosterona y los valores de la actividad de la renina en plasma. ¿Por qué? Porque este cociente aldosterona ARP, en el momento en el que mide más de 20, o sea, la aldosterona sea 20 veces mayores que la renina, eso para mí ya es sugerente de, a lo mejor tengo aquí algún tipo de afectación mineralocorticoide. Pero en el momento en el que ya no sea 20, sino que sea más de 30, eso ya evítate que tienes cumpleaños, porque eso ya es prácticamente diagnóstico. Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 90% también. Entonces, cuando el cociente sea patológico y además más del 30%, ojo que tienes cumpleaños. Como nos podemos imaginar, pues el resultado puede dar patológico, como he contado, o puede dar no patológico. En función de si da patológico o da no patológico, pues haremos una cosa u otra. ¿Qué me ha dado patológico? Pues tengo que confirmarlo. ¿Y cómo lo voy a confirmar? Pues lo voy a confirmar con una sobrecarga, una depresión salina, a ver cómo actúa la aldosterona en estos casos, o con una supresión de fludrocortisona o con castorpil, y esto ya es decisión de lo que sea mejor en tu hospital, de lo que tengas disponible, de lo que tengas tú más experiencia, porque los libros son una cosa, los protocolos son... pero tienes que hacer siempre también, tienes que actuar acorde con tu experiencia. El móvil. Ahora,
Una vez que ya ha sido patológico, ya has confirmado, aquí ya pedimos prueba de imagen y puede ser tanto una angiota, o sea, tanto una TC como una resonancia. Como vemos aquí, pues nos puede salir o que tenga un adenoma, he perdido el rato, o que tenga un adenoma, un síndrome de Cohn, o que tenga nódulos bilaterales, o una imagen normal. Podemos encontrarme muchas cosas. Podemos hacer comentarios en función de lo que hallemos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que normalmente los tumores, los adenomas suprarrenales mayor de 4 centímetros, tenemos que tener aquí una bombillita que diga cuidado, porque a lo mejor es un carcinoma y no es un adenoma simple. Y también tenemos que saber que en corteza suprarrenal, a partir del centímetro, la tomografía computerizada baja un poquillo la resolución. O sea, se nos pueden pasar, o a quien lo evalúe, o al radiólogo, se le puede pasar al compañero de radiodiagnóstico un tumor de menos de 1 centímetro. Por tanto, hay que actuar con prudencia, como decía un tutor que tuve yo en el hospital, que le mando un saludo a José Luis. Además de un tumor, podemos encontrar, pues lo que he dicho antes, nódulos bilaterales, que ya pues, o una imagen normal, y ya me plantearía yo pues, una hiperplasia suprarrenal bilateral, un hiperaldosteronismo tipo 1, tipo 2, un tumor hipersecretor de aldosterona ectópico, ya me lo tendría que plantear, y eso sería pues, otro tipo de diagnóstico. Si eso es lo que hemos hablado, en el caso en el que ya confirmamos nuestro hiperaldosteronismo primario. ¿Qué pasa si no si no tenemos estos indicios? Si nuestro cociente ARP, o sea, aldosterona ARP, da no patológico, pues en este caso ya no tenemos un hiperaldosteronismo primario como tenemos aquí. Ya tenemos un hipermineralcorticismo no hiperaldosterónico o no aldosterónico. Es decir, estudia corteza porque puede encontrarte algo y pediremos desoxicorticoesterona, dihidroepiandrosterona, cortisol libre, cortisol, o sea, en orina, en plasma. Pediremos una serie de sustancias propias de la corteza suprarrenal. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar un hipercorticismo, nos podemos encontrar un tumor productor de DOCA, nos podemos encontrar un síndrome de resistencia al cortisol, nos podemos encontrar un líder directamente. Tendré que haber puesto aquí la foto de un líder, a lo mejor la pongo en la edición. Así que ya a partir de ahí investigaremos en función de lo que nos hubiera salido. Por casi último, recapitulando un poquillo, tenemos una hipertensión, yo ya deduzco que es secundaria, procedo al diagnóstico diferencial, miro fármacos, no miro muchos otros, a no ser que todos estos fallen. Empiezo por tiroides, embarazo, déficit vitamínicos, coartación de aorta. Miro a ver si hay algún tipo de indicio que a mí me sugiera patología vasculorenal, pues paciente obeso con factores de riesgo cardiovasculares mayor de 55 años, paciente joven menos de 35 que no tiene antecedentes ni de hipertensión, tampoco tiene obesidad, que empeora con YECA, que la hipertensión es grave y sube no sé qué, que no sé cuánto, todo lo que hemos hablado, pido imagen, tal y tal. Que no, que lo que tengo es un paciente, un niño o un adulto joven, normalmente una mujer, o que tiene una hipertensión en un contexto de un SAO, de una EPOC, de un incidentaloma suprarrenal, o a lo mejor tiene potasio bajo, o sea, lo que sea, a mí me llama la atención y digo, estudio la corteza suprarrenal. Pero podemos encontrar un caso en los que nos encontremos un feocromocitoma. Es un tumor raro, recordemos la regla de los 10% bilateral, 10% extrasuprarrenal, 10% maligno, y casi 10% familiar, que lo veremos ahora en los indicios. Así que no se nos puede escapar, aunque sea raro, no se nos puede escapar. ¿Cómo he intentado yo más o menos agrupar los indicios estos que a mí me hacen pensar en el camino de feocromocitoma? Pues a ver, son 5 tipos de hipertensión. Hipertensión con mi triada clásica de feocromocitoma, que es cefalea, palpitación, sudoración. Hipertensión en un paciente joven. Además, obviamente, pues como estamos en un contexto de hipertensión secundaria, será resistente, pero bueno. Triada, paciente joven, hipertensión ortoestática también, crisis, además son crisis simpático-vegetativas, y además esas crisis pueden tener la peculiaridad de que suelen estar provocadas por
eventos estresantes, es decir, el propio estrés, ansiedad, dolor, actividad sexual, anestesia, cirugía, angiografía, una serie de circunstancias que va reconociendo y que se va creando un patrón y ese paciente dice, mira, es que cuando pasa esto me pongo malo para morirme. Así que lo de las crisis es muy importante. He vuelto a perder el ratón, ya lo he encontrado. En detrimento de las HTA, como yo la he clasificado aquí, tengo el ABCD otros. ABCD, vale, 5, otros. ¿Qué es? ¿A de qué? A de antecedentes personales de un feocromocitoma, porque casi el 10% son familiares. Se asocian al Bohippel-Lindau, se asocian al MEN tipo 2, al MEN tipo 1, o sea, es una fantasía de asociaciones. Así que tenemos que estar atentos. A también porque se produce pérdida de peso, pero con apetito conservado. B, de que hay una respuesta paradójica a beta bloqueantes porque aumentan la tensión. C, porque se produce una miocardiopatía dilatada. D, pues yo he puesto D, pues de diabetes, porque se produce una intolerancia a los hidratos de carbono a causa de las propias catecolaminas. Y por último queda otros. Y esto de otros tiene su miga. ¿Por qué? Porque son dos. Igual que en la A hay antecedente y hay pérdida de peso, pues aquí hay dos. Que uno es una retinopatía 3D4, 4D4, es decir, una retinopatía importante. Y otro que yo personalmente nunca me acuerdo. Como nunca me acuerdo, a lo mejor esto os sirve a vosotros. Como yo nunca me acuerdo, el hecho de no acordarme ha hecho que me acuerde de algo para poder recordarlo. Que esto parece una tontería, pero no lo es. Porque yo siempre digo, a ver, otro. Pues lo del ojo, porque otro empieza por O. Digo, pues otros, pues ojo, la retinopatía. Y me queda el otro, y me queda el otro, y me queda el otro, y no sé qué, y cuál será, pues I de incidentaloma. Pero yo me acuerdo así y ya no se me ha olvidado desde que me lo aprendí. Y con eso ya cerraríamos todos los índices, tanto un paciente joven, con una hipertensión muy grave, que hace brotes, que hace crisis, que no se controla, que las crisis son cuando pasa tal, cuando pasa cual, pues yo pienso, tendrá un feocromocitoma, que es un tumor bastante raro. En ese caso, ¿qué pido? Pues pido catecolamina y pido metanefrina en orina y en plasma. Sobre todo en orina 24 horas. Y ya pues me puedo encontrar muchos resultados. En medicina, pues tenemos libros, tenemos protocolos, tenemos bastantes guías de referencia, pero una de las cosas que yo aprendí con otra tutora que tuve en la práctica de verano, que le mando un beso en Encarna desde aquí, si me está viendo, es que, bueno, tenemos ciertos protocolos, pero también tenemos que adaptarlos a la situación de nuestro paciente, porque no hay protocolos, hay pacientes. Todos los pacientes no son iguales. Y si, vale, tengo una determinación positiva a catecolamina y a metanefrina, pero tengo que pedir forzosamente una supresión con clonidina y una prueba de imagen. O sea, que yo ya confirmo esto con la clonidina y ya busco el bulto si hay con prueba de imagen. O sea, vamos a hacer las cosas con criterio. Si yo me he encontrado, por ejemplo, una determinación muy elevada en un contexto de una clínica o una historia muy llamativa, pues a lo mejor me puedo ahorrar directamente la supresión de clonidina y pedir la prueba de imagen, porque aunque siempre tenemos que actuar con prudencia, sobre todo el internista, una persona que tiene que estar de aquí para allá todo el rato, porque imagínate que tú tienes aquí paciente y que estás esperando la determinación y que no solo estás esperando tú, sino que a lo mejor en tu hospital no hay el servicio que se encargaría de poder operar el tipo de feocromocitoma que quieres que tiene tu paciente. Porque, por ejemplo, esto ya se sale del diagnóstico diferencial, pero si este tipo de tumores los suelen operar o vasculares o urólogos en función de si se mete o no en vaso. Entonces, si tienes que esperar, necesitas ya saber si hay o no hay, si hay dónde está, pues para mandarlo a otro hospital o para solicitarlo, o para derivarlo. Entonces, a veces hay que actuar rápido y a lo mejor no es necesario confirmarlo con la supresión de clonidina si tienen unos resultados muy elevados y además se le hace la prueba de imagen y ve el bulto. Quizás yo por eso digo que es mejor adaptar los protocolos a mi paciente. Siempre seguirlos todo lo que se pueda, pero hay pacientes, no hay protocolo. Y esto es una cosa que aprendí con Encarna y le mando un beso yo de aquí. Y ya esto es como un resumencillo básico a grandes rasgos de lo que hemos hablado. Origen vasculorenal. Bueno, por si os interesa, estos dibujillos los saco de una página gratis que se llama Noun Project. Y bueno, te dicen que tienes que poner quién la ha hecho y esas cosas. Yo lo pongo, pero además de porque me gusta cómo queda. A ver, alguna fotillo. O sea, además de por qué me gusta cómo queda, no va a haber ninguno.
Yo lo pongo porque me da cosa, en plan, si me lo descargo gratis, no me ha costado nada, ¿qué más me da darle la referencia en Inconceptible? Yo que sé, qué lástima, de Inconceptible. Total, no sé por qué contar esto. Etiología vasculorenal. Pido mi prueba de imagen, o el Doppler, o la angio-TC o la angioresonancia, sabiendo que el Doppler es probador dependiente, va mucho mejor para las porciones intraparenquimatosas, mucho mejor, mucho más válida diagnóstica, todo positivo que negativo, y con mucho cuidado con la angio-TC y la angioresonancia, porque no tienen no están muy atinadillas cuando se trata de las porciones intraparenquimatosas. Bien, ¿que me planteo una operación? Porque me la planteo. Pues pido función, pido renina en vena renal. Bueno, ya el cociente que hemos comentado antes de 1,5 veces. Total. Si no es vasculorenal, puede ser mineralcorticoide. ¿Qué debe pedir yo? Pues la relación aldosterona barra actividad de la renina plasmática. O sea, pido función. Si es patológica, pues si es patológica, confirmo con función y busco con imagen. Si no es patológica, después de esta función, pues directamente pido función y ya veo lo que me sale. Por último, feocromocitoma, tengo todos los indicios que he hablado antes y tengo y pido, perdón, función. ¿Que me sale muy elevada? Pues ya, depende de las circunstancias concretas de mi paciente. Pues puedo pedir directamente imagen, puedo pedir función si esto me ha dado más torroncillo, puedo pedir función y ya cuando lo confirmo pido imagen, o ya depende de las circunstancias de cada hospital. Y por eso hemos repasado un poquillo todo lo que hemos dado. En teoría ya hemos terminado, no tengo ni idea de cuánto tiempo hemos estado grabando, pero bueno. Espero que eso haya sido leve. Así que gracias por verme.